los tengo aquí entretenidos con mi arreglo. ¿Cómo están? Me da gusto verlos de nuevo. Dios les bendiga. Pues vamos a continuar con nuestro estudio. Como saben, estamos estudiando la carta a los Efesios. Ya casi llegamos a la mitad. Vamos rápido. Son secciones amplias y parece que no nos va a llevar mucho tiempo poder concluir esta carta. Vamos a estudiar el día de hoy la sección del capítulo 3 de Efesios, del versículo 1 al 12. Efesios 3, 1 al 12. El título de la enseñanza es La revelación del misterio de Cristo. La revelación del misterio de Cristo. Efesios 3, 1 al 12. Corría el año de 1989, en plena Guerra Fría, y durante décadas el muro de Berlín había dividido familias, amigos y un pueblo entero. Los de un lado podían gozar de libertades, los del otro vivían restringidos y bajo vigilancia. Para muchos, la posibilidad de volver a encontrarse parecía imposible, como un misterio cerrado tras un muro impenetrable. Pero una noche de noviembre, inesperadamente, el muro cayó. La noticia se regó por toda Europa. Ya no había división y la gente podía reunirse, abrazarse y compartir libremente. Muchos lloraban, otros reían, y las calles se llenaron de celebraciones. Aquello que había estado separado por tanto tiempo se volvía a unir. En el pasaje que estudiaremos hoy, hermanos, Pablo habla de un misterio parecido. Durante siglos, los gentiles parecían estar fuera de las promesas de Dios, como detrás de un muro. Pero en Cristo, ese muro fue derribado y ahora judíos y gentiles son un mismo pueblo, un mismo cuerpo y coherederos de la misma promesa. De modo que así como la caída del muro cambió la historia de Europa, la revelación del misterio de Cristo cambia la historia de la humanidad. Lo que estaba separado ahora está unido. Lo que parecía imposible ahora es posible en Cristo. Vamos a hacer una oración para empezar. Bendito Señor, gracias te damos, Padre, por esta mañana. Agradecemos este día, esta oportunidad que nos das de nuevo de poder escuchar tu palabra, de poder estudiar, Señor, las promesas, las bendiciones, las riquezas que encontramos en ella y que tú has dispuesto, Señor, conforme a tu soberanía, a tu plan perfecto, disponer para nuestros tiempos, Señor. El poder revelarnos, Padre, tantos secretos ocultos, tantos misterios, Señor, que estuvieron velados para tu pueblo en el Antiguo Testamento, pero que hoy por medio de Cristo, por medio de su obra, por medio de tu Espíritu, conforme a tu voluntad, es que nosotros podemos ver, Señor, esa luz, tener esa claridad y poder maravillarnos, Señor, de la manera perfecta, soberana que tú has establecido este plan de salvación para aquellos que tú has escogido, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, acompáñenme ahora sí a sus Biblias en Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 12. Vamos a leer, les leo Nueva Biblia de las Américas y dice así: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es de este Evangelio que fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz
¿Cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas? De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Con el propósito de que los creyentes en Éfeso, hermanos, entendieran las bendiciones que ahora tenían como parte del pueblo de Dios y ser uno en Cristo sin haber más separación entre ambos, como se ha venido hablando, es que en esta sección de su carta, Pablo inicia una oración por ellos, lo cual nosotros podemos considerar como una especie de paréntesis hasta el versículo 13. Y esto Pablo lo hace a través de explicar el misterio de Cristo y su impacto en 4 sectores, mismos que serán nuestros puntos de estudio. El primero de ellos lo tomamos como el misterio de Cristo y su impacto en la vida de Pablo, en los versículos del 1 al 5. El segundo, el misterio de Cristo y su impacto entre los gentiles, versículos del 6 al 8. El tercero, el misterio de Cristo y su impacto en los lugares celestiales, versículos 9 al 10. El cuarto, el misterio de Cristo y su impacto en la iglesia. Repito, el primero, el misterio de Cristo y su impacto en la vida de Pablo. Segundo, el misterio de Cristo y su impacto entre los gentiles. El tercero, el misterio de Cristo y su impacto en los lugares celestiales. Y cuarto y último, el misterio de Cristo y su impacto en la iglesia. Bien, comenzamos con nuestro primer punto, el misterio de Cristo y su impacto en la vida de Pablo, versículos del 1 al 5. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En primer lugar, hermanos, nosotros podemos ver que el apóstol, al decir por esta causa, hace referencia a los puntos centrales del capítulo anterior con respecto a la unidad de los creyentes en un solo cuerpo, al hecho de que los gentiles hayan sido acercados a Dios por medio de la fe en Cristo, que ahora tanto judíos como gentiles creyentes son conciudadanos del reino de Dios y parte de su familia. Y que cada creyente no solo es traído al pueblo de Dios, sino que viene a ser parte de una edificación mutua como templo y morada de Dios. Posteriormente, Pablo hace un señalamiento a sí mismo en el que se adjudica el atributo prisionero, siendo esta la primera de 2 descripciones que él hace de sí mismo, la cual hace referencia a su situación al momento de escribir la carta. Pablo, hermanos, no solo creía en el hecho de que en Cristo serían reunidas todas las cosas, como ya dijo en Efesios 1:10, lo que implicaba la unión de judíos y gentiles en un mismo cuerpo, que es la iglesia, sino que también fue un fiel exponente de este mensaje. No solo lo creyó, sino que también lo expuso, lo cual era una afirmación grave para los judíos ortodoxos de su época, para quienes tenían a los gentiles como impíos, idólatras, inmundos y profanos, considerándolos incluso como perros. En el caso de los judíos esenios, por ejemplo, específicamente los que habitaban en Qumran, veían a los gentiles como enemigos absolutos y a los judíos que se mezclaban con ellos como traidores. Entonces ya nosotros podemos empezar a imaginarnos cuál era la situación con la que se presentaba Pablo al exponer el Evangelio y decir que ahora en Cristo Jesús, tanto judíos como gentiles eran un solo cuerpo, miembros de un solo cuerpo, una iglesia, un solo pueblo de Dios. Esto es lo que llevó a Pablo a la prisión, hermanos. Pues al ser llamado por Dios como apóstol de los gentiles, como él mismo dice en Romanos 11:13, había entre los judíos creyentes algunos celosos de la ley que no tenían claro el mensaje y ministerio de Pablo. Como podemos ver en Hechos 21, 17 al 22, si me quieren acompañar, en su visita a Jerusalén.
Hechos 21, 17, 22. Sabemos que en la primera iglesia, la mayor parte de los miembros de la primera iglesia, la iglesia primitiva, fueron judíos. Entonces, dentro de esos judíos había quienes todavía estaban muy apegados a sus costumbres, a la ortodoxia, y seguían teniendo esta idea de que no era posible que en un mismo pueblo que adorara al único Dios verdadero estuvieran mezclados judíos y gentiles. Y dice Hechos 21, 17 a 22, dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y dijeron, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Les están diciendo, Jacobo y los ancianos le está diciendo a Pablo, tú sabes que hay muchos judíos que han creído en el evangelio, pero esos judíos son celosos todavía de la ley. Dice el 21, se les ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Esto que menciona en este momento, lo que estamos leyendo, lo podemos ver explicado por parte del mismo Pablo en la carta a los Gálatas, por ejemplo. Y continúa el 22, dice, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Ahora, estaban hablando de judíos creyentes, hermanos. Judíos que ya habían creído en Cristo, que ya habían nacido de nuevo, pero que todavía tenían arraigada esa parte de pensar que no era posible que estuvieran unidos judíos y gentiles para adorar al Dios verdadero. Y obviamente, con ese celo, al escuchar que Pablo estaba presente en Jerusalén, pues se reunirían. Era muy probable que se reunirían para cuestionarlo o quizá incluso para dañarlo. Pero fue en su visita al templo de Jerusalén, hermanos, que judíos de Asia incitaron al pueblo para prender y golpear a Pablo, judíos no creyentes, como vemos en Hechos 21 del 27 al 36. Si me acompañan ahí más adelante, en el capítulo 21 del mismo libro de los Hechos, versículos 27 al 36. Dice, cuando estaban para cumplirse los 7 días, pues Pablo estaba dentro de un ritual de purificación con otros hermanos, los judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano. Gritaban, hombres de Israel, ayúdenos. Este es el hombre que enseña a todos, por todas partes, contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pues anteriormente habían visto a Trófimo, el efesio, con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. O sea, estos judíos habían visto a Pablo acompañado de un efesio llamado Trófimo, al cual pensaron que Pablo lo había llevado al templo, donde con lo que la semana pasada, me parece, nuestro hermano Luis nos comentaba que había restricciones en el templo para la entrada de los judíos, de los gentiles. Entonces estos judíos, pensando que Pablo, al estar ahí y que anteriormente había sido visto por otros judíos acompañado de Trófimo, pensaban que lo había llevado al templo. Y dice el versículo 30, continúa diciendo, se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes. Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Ahora, ¿esto les parece familiar? La manera como actuaron. ¿Lo acomodo, hermano? Creo que estoy golpeando mucho, ¿no? ¿Sí? Bueno, me dicen, ¿eh? ¿Les suena familiar de la manera como trataron a Pablo? ¿De cómo lo agarraron y lo sacaron? Como él mismo hacía con los cristianos cuando perseguía a la iglesia. Entonces vean que esto no solo era una actitud o un proceder de Pablo en su única persona, sino que en realidad el celo de los judíos ortodoxos religiosos tenían ese sentir y ese proceder para con aquellos que no eran judíos y que pretendían acercarse al templo. Dice después, continuamos con el mismo versículo 30, dice, se alborotó toda la ciudad y llegaron al pueblo corriendo de todas partes.
Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. O sea, su intención no solamente fue sacar a Pablo del templo, su deseo de estos hombres era matarlo definitivamente. Y dice el 32, inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, el comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas y preguntaba quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como él no pudo averiguar con certeza los hechos, debido al tumulto, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando, ¡muera! Por esta razón, hermanos, es que Pablo fue apresado y después de un tiempo, ya en Roma, puesto en arresto domiciliario, cumpliendo el llamado del Señor y por amor a los gentiles, a quienes fue enviado a predicarles el evangelio. El hecho de que Pablo hubiera estado predicando el evangelio y que los judíos escucharan todo lo que él mencionaba con respecto a que ya no era necesario cumplir todos los rituales de la ley para ser salvos, para ser aceptos delante de Dios, es lo que lo llevó a este estado, a ser preso, a estar encarcelado. A continuación, leemos en el versículo 2 de nuestro pasaje que dice así: si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. Esta parte, hermanos, debido a que la cláusula condicional usada por Pablo en la frase si en verdad han oído apunta a una afirmación, una de las traducciones más correctas en las que nosotros podemos leer este apartado es la de la traducción lenguaje actual, que dice así: ustedes ya saben que Dios me encargó anunciarles el plan que gracias a su gran amor había preparado. Y esto de lo que Pablo hace referencia a que han oído es la dispensación de la gracia de Dios que le fue dada para los gentiles, donde el término dispensación, hermanos, hace referencia a una administración o mayordomía, en la que el encargado de dicha labor era el responsable del cuidado y mantenimiento constante de algo que pertenecía a otra persona. Esa era la labor de Pablo, ser un administrador, ser un mayordomo. Él estaba encargado de venir a exponer, a dar, a revelar a los gentiles lo que a él ya le había sido revelado por medio de Jesucristo. Pablo en este pasaje aplica dicho término para hacer referencia a su oficio apostólico, mismo que él ocupa por encargo divino, a manera de tarea, trabajo o responsabilidad, el cual recibió única y exclusivamente, hermanos, por la buena voluntad del Señor y no por méritos propios, y que era para el servicio de las iglesias, como también lo menciona en Colosenses 1, 22 al 25. Lo leemos, Colosenses 1, 22 y 25, dice así: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración, esto es, la tarea, el trabajo, la responsabilidad de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Entonces, Pablo tenía bien claro, hermanos, que él había sido llamado como ese administrador de esta tarea, de esta labor, de este trabajo que le había sido encomendado por medio de Dios. Él tenía claro cuál era su posición en esta parte. Y con esa diligencia, con esa responsabilidad, que en otras partes podemos ver que menciona, es que se dispuso a llevar a cabo esa tarea. Y aún a pesar de lo que nosotros podemos ver como adversidades que tuvo que enfrentar. A continuación, Pablo hace referencia a la forma tan peculiar, aún entre los apóstoles, en que recibió el misterio de Cristo, diciendo que este fue por revelación en el versículo 3.
Y es que nosotros debemos de recordar, hermanos, que el apóstol Pablo no fue uno de los 12 que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio en esta tierra, sino que por el contrario, aún después de la muerte de nuestro Señor, Pablo era un judío fariseo perseguidor de la iglesia. El término revelación, apocalipsis, que es de donde nosotros tenemos la palabra apocalipsis, hace referencia a aquello que es manifestado y que puede ser develado por medio de visiones, sueños, etc. En el caso del apóstol Pablo, podemos ver, conforme a la crónica bíblica, que primero se le reveló Cristo, después de haber resucitado y ascendido al cielo, esto aproximadamente entre el año 33 y 34 después de Cristo. Mientras él iba camino a Damasco, como lo narra en Hechos 26 del 12 al 16, en donde también el Señor le declara, hermanos, que lo enviaría a los gentiles para que les abriera los ojos, esto es, que les revelara el evangelio, porque el evangelio no estaba oculto solamente para los judíos. Si los judíos eran los que habían recibido en el Antiguo Testamento un sinfín de profecías que apuntaban a Cristo, su obra y cómo es que Dios iba a atraer también al pueblo gentil para que le sirviera y le adorara, y no sabían en realidad cuál iba a ser el momento de su cumplimiento y la manera en cómo Dios iba a llevar esto a cabo, pues obviamente los gentiles mucho más, hermanos. Los gentiles estaban totalmente ignorantes de que el Dios verdadero, el creador del cielo y la tierra, había dispuesto un tiempo por medio del cual llamara al pueblo gentil para que también fuera su pueblo, para que fuera salvo por medio de él. Ellos no conocían eso, hermanos. Posteriormente, continuó recibiendo Pablo la revelación de Jesucristo y su misterio, sin haber hombre de por medio, con el fin de que lo llevara a los gentiles, como lo describe en Gálatas 1:11, dice Gálatas 1:11 al 17. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Él no recibió el evangelio por medio de una predicación de otro hombre, de otra persona. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Fue Jesucristo mismo quien le reveló el evangelio, quien le expuso el evangelio. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguí yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Fue Cristo quien dispuso revelarse a Pablo y revelar su obra. Fue directamente nuestro Señor Jesucristo quien le anunció el evangelio. No consulté enseguida con carne y sangre, termina diciendo el verso 16, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Ahora, Pablo, hermanos, no solo habló de la forma en que le fue revelado Cristo y su evangelio. Con respecto al misterio de que judíos y gentiles son uno y en Cristo, son uno y en Cristo, que es en sí su enfoque central del pasaje, ya había escrito unas líneas anteriormente en el capítulo 1 del 9 al 12 y en el capítulo 2 del 11 al 12. Pablo no solo fue llamado, hermanos, al apostolado para proclamar el evangelio, sino fue llamado para revelar sus misterios. No es lo mismo venir y proclamar y decir un anuncio de parte de Dios que tener el cuidado de venir a explicar de la manera cómo Dios es que llevó a cabo esto que él estaba anunciando. Dentro de los cuales, hermanos, se encuentra el que se dispone a explicar en esta sección de la carta. ¿Cuál? Que en Cristo Jesús, ese es el misterio, judíos y gentiles vienen a ser un mismo y solo pueblo ante Dios, siendo ahora parte de su familia y reino. Lo que antes
era inconcebible, lo que antes no se llegaba a pensar por parte de los judíos y que ni siquiera llegaba a pasar por la mente de los gentiles, ahora es cumplido en Cristo y Pablo es llamado a anunciarlo. Por ello, se ocupa de dejar por escrito, hermanos, lo que comprendió respecto al misterio de Cristo, para que tanto los efesios como todo creyente en la historia pudiera también entenderlo y ser edificados. La palabra comprensión que usa Pablo en el verso 4, conforme a su término original, el pastor MacArthur dice lo siguiente: tiene el significado literal de juntar dos o más cosas, y en sentido metafórico se refiere a comprensión y entendimiento. La capacidad mental de recibir y ordenar el conocimiento con el fin de captar su significado pleno. El conocimiento espiritual siempre debe anteceder toda aplicación práctica, porque aquello que no se entiende de manera adecuada no puede aplicarse a la vida de una manera correcta. Pablo, como discípulo de Gamaliel, era uno de los judíos más instruidos en su época, hermanos. Y aún lo acabamos de leer, dice que él aventajaba a muchos de sus conciudadanos, de sus compatriotas, de otros judíos. Pero el hecho de que tuviera conocimiento no era suficiente para que él pudiera conocer a Cristo. Era necesario que Cristo mismo le revelara todo ese conocimiento. Eso es lo que sucedió en su vida. Eso es lo que pasó cuando él dice mi comprensión, de la manera como Dios vino a obrar en su vida para que todo ese conocimiento que él tenía del Antiguo Testamento pudiera tener sentido y realidad en Cristo a través de la revelación que recibió de parte de él. Esto era importante, hermanos, porque este misterio, como continúa diciendo Pablo en el verso 5, en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como Pablo también lo menciona en 1 Pedro 1, 10 al 12. Les leo lo que dice 1 Pedro 1, 10 al 12. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, hermanos. Todos esos profetas, todos aquellos siervos de Dios que recibían las profecías dadas por Dios, anunciando a Cristo, su obra, su venida, ellos eran diligentes en investigar, en saber, en conocer cuándo iba a ser el momento y de qué manera es que Dios iba a llevar a cabo esa labor. Es lo que continúa diciendo el verso 11, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos, a esos profetas, a esos siervos en el Antiguo Testamento, les fue revelado, vean qué les fue revelado, hermanos. Les dieron la profecía, Dios les dio la profecía, pero no les reveló el significado de la profecía. Por el contrario, les reveló esto, que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante lo que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Entonces, esos siervos en el Antiguo Testamento, lo único que recibieron de parte de Dios en cuanto a revelación de lo que ellos estaban anunciando era que no iban a conocer cuál era el significado de eso. Que todo eso que ellos estaban recibiendo y que estaban anunciando iba a ser para otros en otro momento. Iba a ser revelado en otro instante, en otro tiempo de la historia. ¿Ah? Eso es lo único que recibieron. Eso es lo único que conocieron. Pero tenían la fe y la esperanza de que aquello que ellos anunciaban se iba a cumplir en algún momento. Recordemos, hermanos, que la salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, todos aquellos que estuvieron antes de la venida de Cristo fueron salvos única y exclusivamente por creer en que la promesa del Mesías se iba a cumplir en algún momento y que Él era el que iba a traer redención y salvación a sus vidas. Nosotros, después de Cristo, creemos y somos salvos solo por la fe en el hecho de que creemos en aquel que ya vino y que dijo, yo soy aquel que había de venir y quien paga por sus pecados. Pero todo se conjunta y se converge en Cristo Jesús.
Todas las profecías que apuntaban al Mesías, hermanos, en cuanto a su encarnación, sufrimiento, reinado y sacerdocio. El nuevo pacto en Cristo, la salvación de los gentiles, el derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia como un nuevo templo de Dios, etcétera, fue oculto para el pueblo de Israel, quien solo tenía el anuncio, pero no la descripción completa del mismo, lo que les impedía conocer plenamente su significado, tiempo y forma clara de su cumplimiento. Por eso Pablo, hermanos, continúa el mensaje usando la conjunción comparativa como, marcando una diferencia entre las dos generaciones pasadas, donde no solo estaba incluido el pueblo de Israel, sino todas las naciones, que también eran ignorantes del plan de Dios para salvación en Cristo Jesús. Y esta comparación la complementa con el adverbio de tiempo ahora, estableciendo, hermanos, un momento actual de revelación. Pablo les estaba diciendo, este es nuestro momento. Lo que esos profetas, lo que esos siervos de Dios en su momento anunciaron y anhelaron, quisieron, buscaron con diligencia saber a quién y en qué momento y de qué manera estaba anunciado la salvación, el plan de salvación de Dios para el hombre, para el pecador, para el perdido. Dice Pablo, ya lo tenemos. Es ahora cuando ya sabemos qué es lo que Dios estaba diciendo. Esto, hermanos, establece un momento actual de revelación, el cual lo enfoca de manera directa a sus santos apóstoles y profetas. Y al término del versículo, Pablo declara que por medio de quien es esta revelación, declara por el medio por el cual fue hecha esta revelación. Entonces, aquí tenemos dos cosas. En primer lugar, Pablo está diciendo a quiénes se le revelaron, a sus apóstoles y a sus profetas. Esos profetas no son profetas como en el Antiguo Testamento, son personas que hablan en el poder y la autoridad del Señor, no por revelación de misterios y ese tipo de cosas. Ellos fueron a los que se les reveló. Si lo recuerdan, aún incluso dentro de los mismos apóstoles, podemos ver en los evangelios momentos en los que hablaba el Señor Jesucristo y ellos no entendían con claridad qué es lo que estaba diciendo, a qué se refería. Era necesario que en momentos después, o aún después ya cuando, como en el camino de Emaús, cuando les reveló, dice, abrió su corazón y comprendieron entonces en realidad qué es lo que había pasado, de por qué era necesario que Cristo hubiera muerto, hubiera sido crucificado, hubiera derramado su sangre y resucitado. Hasta ese momento es cuando se les abrió el entendimiento y pudieron comprender que era necesario que así sucediera. Pero no es que el Mesías haya sido vencido, sino que en realidad fue victorioso y subió con gloria al reino de los cielos, mostrando sus marcas y entonces demandando y reclamando la salvación de sus escogidos. A ellos les fue revelado el Evangelio, a sus apóstoles y a sus profetas. ¿Pero por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Fue la obra del Espíritu Santo quien se encargó de venir a dar esa revelación, a quitar ese velo, a quitar esa oscuridad, esas tinieblas que por muchos años estuvo cegando al pueblo y velándolo de la obra de salvación de Dios. Es claro, hermanos, que Pablo menciona de manera directa a los apóstoles y sus profetas, dado que ellos fueron sobre quienes estableció el fundamento de la doctrina que habría de sostener la edificación de la iglesia universal, como se menciona en el capítulo 2, 20, 21, Efesios 2, 20 a 21, dice así: están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces era necesario que el Señor se revelara a un cierto número de personas, porque a ellos era a quienes les encomendó dar el mensaje del Evangelio ya revelado, para que todos, hermanos, por años, por miles de años, incluso hasta nosotros y quizá por unos años más, puedan venir a la Escritura y puedan ver el Antiguo Testamento oculto y el Nuevo Testamento revelando todo lo que en el Antiguo Testamento fue anunciado. Y eso es de maravillarnos, hermanos, porque nosotros podemos ver solamente un libro, podemos ver página tras página, pero cuando podemos adentrar en el simple hecho de saber en qué tiempo, en qué año fue escrito cada uno de esos libros y ver la separación tan enorme entre unos de ellos y más aún entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ver que lo que fue anunciado miles de años antes de Cristo
se cumplió a la perfección en Cristo y se cumplió después y se ha seguido cumpliendo hasta nuestros tiempos y se seguirá cumpliendo aquellas que faltan. No cabe duda, hermanos, que esto es un plan perfecto y elaborado, estructurado solo y únicamente por Dios. No hay filosofía, no hay creencia, no hay religión, no hay doctrina separada del cristianismo que nos pueda dar tan exacto los tiempos, las profecías, el cumplimiento de todo lo que se ha dicho por años. No lo hay. Podrá venir uno y decir, yo soy Dios, yo soy el Mesías, yo te voy a dar libertad, yo te voy a dar salvación, en mí vas a poder encontrar paz. Pero una vez que muere ese, todos los demás que ya no van a tener paz. Y antes, ¿quién lo anunció a él? ¿Alguien dijo que iba a venir y que era el único en el cual íbamos a tener salvación? Ninguna, hermanos. Ninguna religión, ninguna doctrina, ninguna creencia tiene esa estructura tan organizada y tan fiel en donde podemos ver la profecía y el cumplimiento a lo largo de los años. Y respecto al Espíritu Santo, hermanos, como les decía, podemos verlo como agente divino de la revelación de Dios. Recordemos que el Señor lo prometió para que cumpliera dicha función, como nosotros vemos en Juan 14:26, que dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Esa es la labor del Espíritu Santo. Y vean qué maravilloso, hermanos. Perdón, voy a mover tantito el este. ¿No les afecta a ustedes? No. Vean, hermanos, qué maravilloso el hecho de que sí, nosotros podemos ver en esta parte un momento de revelación para los apóstoles y los profetas, porque ellos iban a ser los que iban a establecer el fundamento sobre el cual la iglesia iba a ser edificada, iba a crecer, iba a conocer la revelación de Cristo. Ese mismo espíritu que les reveló a ellos la verdad del evangelio es el mismo espíritu que mora ahora en el creyente. Por eso es que ya no hay necesidad, como anteriormente, de que nosotros requiramos a alguien que nos esté compartiendo el evangelio. Cada uno de nosotros podemos estudiar de manera personal, solos en nuestra casa, con nuestra Biblia. Si somos diligentes, podemos recibir esa revelación y poder comprender esas maravillas y esos misterios ocultos y poder conocer más a profundidad a nuestro Señor y la obra de salvación que ha hecho. No necesitamos más. ¿Sí? Estamos puestos unos a otros para edificarnos. Pero no es exclusivo, hermanos. No es necesario. Porque el Espíritu Santo es el que puede darnos a conocer, el que puede darnos a entender y el que puede llevarnos a creer firmemente en lo que en la Escritura nosotros encontramos como profecías, cumplimientos, promesas y todo el plan de salvación de Dios para el hombre. Eso es maravilloso. En realidad es maravilloso. Si tú en algún momento te has encontrado estudiando la palabra sobre algún punto que te interese y después de pasado un rato o pasados días que tú has estudiado eso, ves una joya oculta que antes tú no habías visto ahí. Y no nada más ahí, sino que si llegaras a consultar un comentario o escuchar una predicación seria de alguien más adelante y puedes escuchar que lo que él está predicando, que tú entendiste en ese momento, ¿eso qué es, hermanos? Es el Espíritu Santo, quien te revela lo que le ha revelado a otros. Imagínense ustedes si Dios no hubiera establecido el Espíritu Santo como medio de revelación de su palabra. Algunos años después tiempo después de que fueron muriendo los apóstoles y que la iglesia primitiva fue esparciéndose, muchas doctrinas, hermanos, fueron prácticamente perdiéndose. Algunas doctrinas ya no se predicaban en donde se exponía la palabra de Dios. Nosotros podemos ver en el caso de Martín Lutero, el hecho de lo que él le fue revelado al leer Romanos, de que la justificación es por medio de la fe, por gracia, a través de Cristo. Ese era un mensaje que no se predicaba ya en ese momento, hermanos. Ya no se hablaba de eso. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Dios no hubiera dejado su Espíritu para que aquel que con diligencia, con
con ahínco, con deseo, con hambre, buscara conocer más de Dios. Y así muchas otras doctrinas que dejaron de hablarse, dejaron de exponerse, pero que por la gracia del Señor, tiempo después, les volvió a ser revelado. ¿Para qué? Es lo que leíamos anteriormente con respecto al comentario del pastor MacArthur. Es necesario que nosotros podamos comprender la realidad de lo que la Escritura dice para que podamos vivirlo como debemos de vivirlo. Tristemente podemos ver en muchos lugares donde no hay una comprensión, y no por falta del Espíritu, sino por falta de estudio, por falta de diligencia, por falta de dedicación, por falta del interés de querer edificarse uno mismo y edificar a la iglesia con la palabra, y antes de eso querer solamente tener un grupo lleno, unas arcas llenas, una fama elevada, a través de chistes, a través de eventos, a través de reuniones, a través de cualquier otra cosa que no tenga que ver con la edificación de la palabra del Señor. Pero gracias a Dios que Él nos ha dejado su Espíritu, hermanos, y que nos ha revelado hasta nuestros días aquello que aún ha dejado de predicarse y que está en la Escritura. Pablo, hermanos, tuvo claro que su condición actual, la condición de prisionero, era por causa de la labor que a él le fue encomendada por la buena voluntad de Dios, habiendo recibido por el Espíritu Santo la revelación del misterio que por años había sido oculto por Dios, pero que ahora, junto con los demás apóstoles, les había sido dado a conocer para conocimiento y comprensión de la iglesia. De la misma manera, hermanos, cada uno de los creyentes no debemos de considerar los factores externos como obstáculos o impedimentos para cumplir la voluntad del Señor, hermanos. Antes bien, recordemos que como parte del pueblo de Dios, hemos sido dotados con el conocimiento que nos brinda la Escritura y la revelación que nos provee el Espíritu Santo, con lo cual no solo debemos ser edificados de manera personal, hermanos, sino también debemos proclamar el Evangelio a los perdidos y edificarnos unos a otros como cuerpo de Cristo. Esa es la labor que tenemos como creyentes. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es nuestro llamado, hermanos. Somos llamados de la misma manera que Pablo, pero ahora en nuestros tiempos y en el lugar en donde estamos, para seguir exponiendo la verdad a aquellos que no la conocen y para seguir edificando a otros que vienen atrás de nosotros. Ahora pasemos a nuestro punto número 2, el misterio de Cristo y su impacto entre los gentiles, versos del 6 al 8. Dice Efesios 3, versos 6 al 8. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es de este Evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora, hermanos, en el verso 8, Pablo declara específicamente cuál es el misterio, diciendo que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Respecto a la separación que mantenían los judíos de los gentiles, el pastor MacArthur dice lo siguiente: en las mentes de la mayoría de los judíos, su separación espiritual de los gentiles era tan absoluta y tan correcta para ellos que el pensamiento de una igualdad total delante de Dios era inconcebible y rayaba en la blasfemia. Podemos ver el grado de mentalidad, de concepto que tenían ellos, bien marcada su separación entre judíos y gentiles, que el simple hecho de pensar que judíos y gentiles podían unirse en un solo pueblo para adorar a Dios era inconcebible y podía rayar incluso en la blasfemia, hermanos. Y no obstante de que en el Antiguo Testamento el Señor anunció en varias ocasiones su plan de bendecir a los gentiles y que éstos adorarían a Dios, que les daría salvación por medio del Mesías y que derramaría de su Espíritu Santo sobre ellos, la idea de verse como un solo pueblo, hermanos,
adorando como un solo cuerpo a Jehová, era inconcebible. Hay muchos anuncios en diferentes partes de la Escritura donde el Señor anunció, declaró, profetizó claramente que habría de venir un momento en que los gentiles también serían parte del pueblo que estaría adorando a Jehová. Eso le fue anunciado, ¿sí?, al pueblo de Israel. Pero aún y con esos anuncios, ellos no lo comprendían. Ellos no tenían clara esa obra de parte de Dios para con los gentiles. Por años, hermanos, el pueblo de Israel se sabía, reconocía y presumía de ser la única nación sobre la tierra que conocía y tenía al único Dios verdadero, creador de todo lo que existe, todopoderoso y eterno, como Señor, Dios y Padre. Ellos eran los únicos hijos de Dios. En la única nación sobre la cual Dios tenía los ojos puestos. Al único que cuidaba, al único que bendecía. Y a pesar de todo, lo que esto representaba también para Pablo, hermanos, declara que los gentiles ahora son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Esto es, que ahora gozaban del mismo estatus legal que el pueblo judío y tenían acceso a las maravillosas riquezas de Dios. Los gentiles ahora estaban en la misma posición que los judíos, hermanos. Ya no había separación, ya no había nada que los excluyera, que los separara de poder adorar y presentarse delante de Dios con confianza. No había nada. Ahora ellos podían tener el mismo derecho, el mismo estatus, la misma condición que los judíos. Ahora no era necesario ser descendientes carnales de Abraham. ¿Se acuerdan cómo se jactaban los judíos de decir nosotros somos hijos de Abraham para pertenecer al pueblo de Dios? Sino el creer en Cristo. Ese es el requisito para poder pertenecer al pueblo de Dios. Lo que también nos da acceso a su herencia, como dice Gálatas 3:29, se los leo. Dice, si sois de Cristo, no de Abraham, entonces sois descendencia de Abraham. Vean cómo ahora el Señor ya antecede a Abraham a Cristo. Los judíos tenían como bandera, como algo de que jactarse, el hecho de que fueran descendientes de Abraham. Por cuanto eran descendientes de Abraham, entonces ellos eran pueblo de Dios. ¿Sí? Bueno, Pablo en Gálatas nos dice que si tú eres de Cristo, entonces eres descendiente de Abraham. ¿Por qué? No eres descendiente físico, hermano. No traes en tus venas sangre de Abraham. No. Sino que de la manera como Abraham creyó a Dios, y eso le fue contado como justicia, es que nosotros al creer en Cristo podemos recibir también esa salvación. A eso se refiere de que entonces también somos descendientes de Abraham. Y dice que por cuanto somos ahora descendientes, también somos herederos según la promesa. Venimos a recibir parte de la herencia que le había sido prometido al pueblo de Israel sin ser antes merecedores de ello. Ahora imagínate que en tu familia, estando a punto de morir tu padre, quien poder dejarte una herencia, una vez ya muerto, lleguen 15 más y te digan, yo también tengo derecho a la herencia. Te pondrías como los judíos, ¿verdad? Lo agarrarías y los arrastrarías de ahí del despacho para decir, no, tú no puedes estar aquí y recibir lo que yo tengo como promesa. Bueno, eso es lo que los judíos estaban recibiendo, hermanos. Decir, ¿cómo? ¿Cómo me puedes decir que esos impíos, esos perros, a quienes les llegaban a llamar, es que ahora pueden ser llamados también hijos de Dios, hijos de mi Padre, pertenecer a mi pueblo? No puede ser. No lo entendían. La obra de Cristo en la salvación, hermanos, tanto a judíos como gentiles, nos hizo hijos de un mismo Padre, ciudadanos de un mismo pueblo, herederos de una misma promesa y miembros de un mismo cuerpo, como dice 1 Corintios 12, del 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo,
ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Ahora somos uno, ya no hay separación, ya no hay dos. Además, continúa diciendo en el verso 6, que venimos a ser participantes en la misma medida de las riquezas en Cristo. Y esto a través de la fe en nuestro Señor. No mediante sangre, hermanos, no mediante un pueblo, no mediante una membresía, sino por medio de la fe en Jesucristo. Es Cristo quien nos une y nos toma como un pueblo para Él. En el verso 7 vemos que Pablo menciona su segundo atributo, el de ministro. ¿Recuerdan? Al principio del pasaje él se menciona como prisionero. Bueno, aquí se llama él ministro, lo cual no lo deja en una posición muy diferente a la de prisionero, hermanos. Pues el significado del término original es servidor, que hace referencia más precisamente a la persona que sirve en una mesa. Obviamente, esto implica sujeción y obediencia a una autoridad superior, que en este caso es Dios, lo que conlleva también una fidelidad de parte del siervo. Esta, hermanos, era su tarea como ministro del Evangelio. Pero a pesar de la demanda que esto conlleva, a pesar del compromiso y la responsabilidad que implicaba, su encomienda no dejaba de ser un regalo proveniente de la buena voluntad de Dios y no algo que se mereciera. Pues además, la capacidad para poder llevar a cabo de manera efectiva esta labor igualmente le fue dada por Dios, como también lo menciona en Colosenses 1:22, que dice, y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Entonces, la situación de Pablo, hermanos, era la siguiente. Él no estaba en una posición de privilegio. Si lo vemos de esta manera, humanamente, y creo que incluso para cada uno de nosotros en algún momento, aquellos que no creen en el Señor, nos han llegado a hacer ese tipo de menciones, ¿no? Pero ¿para qué estás ahí en la iglesia? Empiezan a poner un sinfín de cosas contrarias, viéndolas como algo que más que beneficiarte, te estorban, a lo mejor para crecer económicamente, para desarrollarte en tu profesión, para divertirte, para viajar, para hacer muchas cosas. Pablo, hermanos, en ese momento estaba preso, ¿sí? Muchas veces fue azotado, de muchas maneras fue perseguido, fue menospreciado, pasó muchas situaciones. La manera como él se describe como prisionero y como ministro no lo ponía en una posición elevada, superior a los demás. Lo ponía como siervo, como esclavo de Dios. Pero aún y con eso, Pablo tenía claro una cosa, hermanos. Ni siquiera esto me merezco. Ni siquiera de esto soy merecedor. Esto que yo tengo, esto que yo hago, esto a lo cual he sido llamado, es solo y únicamente por la buena voluntad de Dios para conmigo. Y nada más. Ese era el entendido que tenía Pablo de su condición. Pablo tenía bien claro, hermanos, cuál era su posición en el reino de Dios. Él solo era un siervo, sujeto a las órdenes de su Señor, quien debía ser fiel a su Salvador. Es cierto que de este lado de la historia, hermanos, nosotros podemos ver todo lo que Dios hizo con él para extender su reino. Pablo fue usado para escribir el 48% del Nuevo Testamento. Realizó 3 viajes misioneros y 1 a Roma como prisionero. Recorrió gran parte del Mediterráneo oriental, Siria, Asia Menor, actual Turquía, Grecia, Macedonia. Llegó hasta Roma. Fue formado bajo la instrucción de Gamaliel. Fue instrumento principal en la plantación de iglesias cristianas en el Mediterráneo. Sufrió azotes, cárceles, naufragios, persecuciones que sobrepasaron a muchos de los demás apóstoles. Pero con todo esto, hermanos, de manera sincera, Pablo dice de sí mismo en el verso 8, soy menos, hermanos, que el más pequeño de todos los santos.
No dice soy el más pequeño, dice soy menos que el más pequeño. De hecho, nosotros recordemos, Pablo, su nombre era Saulo, Saulo de Tarso. Pero por esta parte es que podríamos considerar que se le llama Pablo, pues Pablo traducido en latín es pequeño. Y él no se consideraba ni siquiera pequeño, no se consideraba ni siquiera el menor, sino más que el menor, más bajo que el menor. Estaba por debajo del más insignificante, por así decirlo, de los santos. Su conocimiento y comprensión de Dios, hermanos, y sus perfecciones, de la pecaminosidad y culpabilidad del hombre, la justificación por la fe, la elección soberana de Dios, etc., no provocaba en él más que un reconocimiento de su pequeñez e indignidad de la gracia de Dios. Al permitírsele ser portador del mensaje del Evangelio a los gentiles y anunciarles las inescrutables riquezas de Cristo, donde la palabra inescrutable también puede traducirse como imposible de ser rastreadas, lo cual significa que son tan vastas que no se pueden descubrir su fin. Él estaba revelándole eso a los gentiles. Él tenía esa revelación de parte de Dios, del mismo Jesucristo, hermanos. Y aún y con eso, él no se consideraba más que los santos, ni siquiera de los apóstoles, que cualquier santo, que cualquier llamado. No se consideraba más. Él sabía bien quién era. Pero algo de lo que nosotros podemos observar en las Escrituras, hermanos, es que en Cristo tenemos las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, sus riquezas de la sabiduría y de la ciencia, hablando de que son inescrutables, que son impenetrables. Aún así nosotros podemos ver ciertos puntos en la Escritura que nos dan muestra de esas riquezas. Como les digo, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, riquezas de la sabiduría y de la ciencia, su misericordia y su amor, su gloria, su provisión de todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, su certeza y pleno entendimiento, su palabra abundante y aún el tener mayores riquezas por el vituperio de Cristo, lo que había vivido Pablo. La fe en el Señor Jesucristo, hermanos, nos ha permitido tener acceso a un mismo estatus legal sin importar nuestra nacionalidad, teniendo acceso a las maravillosas riquezas de Cristo. Ahora somos hijos de Dios, ciudadanos de su reino, miembros de su cuerpo y herederos de su promesa. En Cristo tenemos las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, sabiduría, ciencia, misericordia, amor, perdón, seguridad, abundancia de su palabra, provisión abundante y aún más. Pero al igual que Pablo, hermanos, debemos entender que todo esto lo hemos recibido como un regalo por la buena voluntad de Dios, quien por medio de su poder también nos permite ser útiles en su obra. De ninguna manera, no hay forma en que nosotros ahora, sabiéndonos pueblo de Dios, hijos de Dios, podamos de manera alguna creernos más que alguien. Y más si aún Dios en su misericordia ha permitido que tengamos cierto entendimiento de la palabra como para poder ser maestros a otros, de ninguna manera podemos considerarnos más que nadie. Todos somos iguales, hermanos. Todos estamos en el mismo nivel, tenemos derecho a las mismas riquezas, a la misma herencia, a la misma promesa, tanto el que viene llegando como el que tiene años, el que no ha estudiado como el que ha estudiado, el que es joven como el que es viejo. Todos, hermanos, por Cristo Jesús, tenemos acceso a las mismas riquezas, a la misma herencia, a la misma promesa, a ser parte del mismo pueblo y a tener al mismo Dios como Padre. Vamos a nuestro punto 3. El misterio de Cristo y su impacto en los lugares celestiales, versos 9 y 11. Dice: y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculta en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En el verso 9, hermanos, Pablo continúa diciendo que también se le concedió sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculta en Dios. Con esto,
Pablo, como ministro de Cristo y luz del mundo, como dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, también tenía la encomienda de revelar la realización del plan de Dios para la salvación de judíos y gentiles por medio de la fe, haciéndoles un solo pueblo. Pero ahora, gracias a la predicación del Evangelio y de la manifestación de vidas transformadas por él, es que estaba siendo dado a conocer y extendiéndose por todo el mundo. Esa revelación que Dios le dio a Pablo, la cual él predicó a otros, estaba siendo viva, hermanos, y palpable en la vida de muchos. Y eso hacía que se diera a conocer en otras partes del mundo este misterio. El apóstol dejó claro que este misterio estaba oculto en Dios, lo que revela, hermanos, que la obra de la salvación no fue un plan que surgió de momento, con premura o de manera espontánea, sino por el contrario, fue construido y administrado por Dios en su plena soberanía, de la misma forma que llevó a cabo la obra de su creación, de manera perfecta y en su sola potestad, sin intermediarios o agentes externos, lo que deja a Dios como el único autor y ejecutor de su plan de salvación. Esta parte en la que Pablo hace mención de Dios como creador, nos deja ver la manera, hermanos, cómo Dios estableció un plan perfecto y poderoso. No hubo nada desde Génesis 3:15 en el protoevangelio, cuando Dios promete un Salvador, no hubo nada que se interpusiera en su plan de salvación hasta la venida de Cristo. Nada, hermanos. Por miles de años, por varias generaciones, no hubo nada que pudiera obstaculizar ese plan de salvación, porque Él tenía todo determinado y establecido en tiempos específicos. Y de la misma manera no va a haber nada que se obstaculice para que todo aquel que Él ha llamado pueda llegar a la gloria con Él. Aún y a pesar de las adversidades, aún y a pesar de lo que puedas ver en tu vida como obstáculos, no va a haber nada que nos impida poder estar con Él en la eternidad. Este plan de salvación, hermanos, el misterio de Cristo, manifiesta la belleza y variedad de la sabiduría de Dios. Y la iglesia, al ser el resultado de este plan perfecto, se convierte en el expositor de dicha sabiduría para los principados y potestades en los lugares celestiales. Cabe mencionar, hermanos, que esta expresión, dado el contexto, la que acabamos de leer, de los principados y potestades en los lugares celestiales, parece indicar que solo hace referencia a los ángeles que se encuentran con Dios. Pues a pesar de que los términos principados y potestades son neutros y no hacen énfasis entre ángeles caídos y los no caídos, en la misma carta nosotros podemos ver cómo Pablo, de manera intencional, sí especifica el momento en que se refiere a las huestes de maldad, como lo vemos en el capítulo 6, versículo 12, que dice así: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De modo que, al no haber un señalamiento claro por parte del autor, la mayoría de los estudiosos se inclinan por el hecho de que esta parte hace referencia solo a los ángeles que se encuentran con Dios en su gloria. Ahora, los ángeles, hermanos, igualmente eran ignorantes de la forma en que Dios desarrollaría su plan de salvación y uniría a judíos y gentiles en un mismo cuerpo, la iglesia. Sentados con Cristo en los lugares celestiales y completamente victoriosos. De hecho, hermanos, la obra de salvación planeada por Dios es algo que mantiene expectante a los ángeles, como nosotros lo podemos ver en 1 Pedro 1:12, que dice así, 1 Pedro 1:12. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Los ángeles no tenían tampoco claro y revelado la manera como Dios iba a llevar a cabo su plan de salvación, hermanos. Ellos
conforme el plan de salvación iba avanzando, iba produciendo mayor alabanza y gloria a Dios. ¿Y cuál es el fin de todo, hermanos? Para la alabanza de la gloria de su nombre. Entonces, los ángeles, conforme iban avanzando el plan de Dios, las dispensaciones, los momentos en el que Él iba llevando a cabo su obra de salvación, los ángeles se maravillaban al ver esas grandezas, ese plan, esa obra de Dios para con su pueblo. Y ellos anhelaban ver esto. Por eso en el momento de Cristo, en el nacimiento de Cristo, alabaron y dieron gloria a Dios. Porque ya había llegado el Salvador, ya había nacido el Mesías, Dios con nosotros. Eso era una explosión de alabanza a Dios por parte de los ángeles, hermanos. El hecho de ver hombres perdidos, corruptos, muertos en su pecado, aborrecedores de Dios, enemigos de Dios, transformados, renovados, cambiados, siendo ahora hombres y mujeres santos que aman al Señor, que lo buscan, que anhelan su presencia, que le adoran. Eso es causa de maravilla de parte de los ángeles y se gozan al ver la miseria que nosotros éramos y la gloria que nos ha dado a través de Cristo el Señor. Esa basura, eso que estaba perdido, eso que estaba muerto, ahora ha sido renovado, transformado, traído a la vida, puesto en los lugares celestiales en Cristo, hermano. ¿Se imaginan nosotros? ¿Imaginan ustedes la pureza y la limpieza de los ángeles alrededor de Dios? Vernos a nosotros, hermanos, cómo somos, y aún antes de Cristo, cómo éramos, y que Dios haya hecho una obra maravillosa en nuestras vidas para transformarnos, para cambiarnos, para santificarnos y para llevarnos al final a la gloria con Él. Eso produce alabanza a Dios por parte de los ángeles. Y esta obra es lo que ellos anhelaban ver. ¿Cómo lo va a hacer? Ustedes se pueden imaginar de chicos cuando quizá veían a su padre o a alguien a quien admiraba, cómo tenían problemas, cómo tenían dificultades, situaciones difíciles con alguna situación, y llegaba papá o llegaba el abuelo o el tío o alguien mayor y te lo solucionaba en un instante. Te puedes decir, ¡wow! Y te sorprendías, ¿no? Y admirabas. Hermanos, los ángeles se maravillan con todo lo que Dios hace en su plan de salvación para con el hombre. Se admiran y no pueden más que alabar a Dios. Y eso mismo debería de producir en nosotros. Ante esto, hermanos, William Hendrickson comenta lo siguiente: la iglesia, por tanto, no existe para sí misma, existe para Dios, para su gloria. Cuando los ángeles en los cielos observan las obras y la sabiduría de Dios desplegada en la iglesia, aumenta su conocimiento acerca de Dios, a quien adoran regocijándose y glorificándole. Nosotros podríamos pensar que los ángeles conocen todo de Dios, pero aquí nos damos cuenta que no. Ellos no conocían a plenitud el plan de salvación que Él tenía dispuesto para el perdido. Entonces, si nosotros podemos llegar a pensar en algún momento que al estar en su presencia va a llegar el momento, el instante, en que ya no va a haber nada que nosotros podamos conocer de Dios, estamos equivocados, hermanos. Dios siempre nos seguirá sorprendiendo con algo para alabarlo y exaltarlo. Con esto, debemos de tener presente, hermanos, en todo tiempo que para los ángeles la iglesia es la ilustración del misterio de Cristo en el plan de salvación de Dios y de su sabiduría infinita, motivando su alabanza a Dios a través de nuestra obediencia. Eso produce alabanza a Dios por parte de los ángeles. Ahora vamos por nuestro último punto. El misterio de Cristo y su impacto en la iglesia, versículos 11 y 12, dice así: conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Todo este plan de salvación, hermanos, y el misterio del cual Pablo nos ha venido hablando, nos dice que fue llevado a cabo en Jesucristo.
Por ello, al depositar nuestra fe en Él, es que nosotros podemos, con toda libertad, acercarnos a Dios. Debemos recordar que en el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote, una vez al año, era quien tenía acceso a la presencia de Dios en el lugar santísimo del tabernáculo y después del templo. Cualquiera que intentara entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, moría al instante, hermanos. Pero ahora, en Cristo, todo aquel que deposita su fe en Él puede tener acceso libre a su presencia. No hay otro intermediario, guía o camino a Dios que Cristo. La comunión con Dios en la tierra y el acceso a su gloria para la eternidad solo es a través de Jesús. El acceso que Dios nos da a su presencia por medio de Cristo es con confianza, sin temor a ser rechazados, como dijo Pablo en el capítulo 2, versos 14 y 18 de la misma carta a los Efesios. Dice así: porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Este es un privilegio que no se tenía antes de Cristo, hermanos. Pero ahora, por medio de su sangre derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados, podemos acercarnos a Dios con confianza de que no seremos rechazados por Él. Tenemos acceso libre al Padre, hermanos. Lo que antes era impedido para el mismo pueblo de Israel, lo que antes solo era permitido para un solo hombre, una sola vez al año y por unos instantes, nosotros tenemos acceso libre. La presencia de Dios, la revelación de Dios a través de su palabra, el gozar de sus riquezas, el tener su espíritu con nosotros, la sabiduría de su espíritu revelándonos su palabra, el poder para vencer el pecado, su santificación, toda su obra, todas sus riquezas, lo tenemos en Cristo y solo por Cristo, hermanos. Así que como iglesia, mantengamos la confianza de que en esta tierra y en la eternidad tenemos acceso libre y confiado a la presencia de Dios. No por nuestros medios, hermanos, no por nuestros méritos, no por nuestra capacidad, sino a través de la fe en Cristo Jesús, quien llevó a cabo de manera perfecta el plan de salvación establecido por Dios para el perdón de nuestros pecados, otorgándonos con ello la vida eterna. Eso es lo que hemos recibido en Cristo. Ahora somos un solo pueblo en Él. Estamos en el mismo estatus y con los mismos derechos que su pueblo. Y podemos entrar libremente a su presencia. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, gracias damos a ti, Señor, por tu palabra, mi Dios, por tu obra perfecta, Señor, clara. Gracias, Padre, porque este tipo de enseñanza, Señor, lo que tú has dejado a través de tu siervo Pablo, afirma nuestra fe en ti, Señor. Nos da confianza y seguridad de saber, Padre, en todo lo que nosotros vivimos y experimentamos en ti, en nuestra fe, no es obra de la casualidad. Es parte de un plan perfecto, establecido con exactitud, planeado, orquestado de manera clara, precisa, oportuna, Señor, en el cual nosotros somos partícipes y podemos, Señor, entonces ver todas las bendiciones que recibimos a través de Él. Gracias, Padre, porque habiendo estado lejos, nos has acercado a ti. Gracias, Señor, que por estar aún nosotros geográficamente muy lejos del lugar donde estableciste la tierra para tu pueblo Israel, es que nos has llamado, Señor. Y sin la necesidad de estar ahí, nosotros podemos sabernos también pueblo tuyo, parte de tu iglesia, Señor, parte del pueblo que tú llamaste, que tú has salvado y que también santificarás
y glorificarás en su momento. Gracias te damos, Señor, por mostrarnos, por revelarnos esa obra perfecta en Cristo, de la manera como tú, Señor, la fuiste realizando paso a paso, momento a momento, con tu poder, con brazo fuerte, Señor. Eres maravilloso y grande, Padre. Agradecemos, mi Dios, que nos hayas tomado como tu pueblo y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a pasar al tiempo de la cena del Señor.